Saludos allá afuera, transmito para quienes quieran leer, ver y escuchar buenos relatos. Esto es El Cuarto Oído. Vamos a leer y ver un cuento de una autora colombiana llamada Soledad Acosta de Samper. Em, Les prometí en la introducción del canal que íbamos a tener joyas escondidas, autores que quizás, bueno, quizás algunos más, algunos expertos, digamos, puedan, digamos, como conocerla. A Soledad Acosta de Samper nunca había escuchado de ella. Es una autora, digamos, del siglo XIX. Tiene, se enmarca, digamos, en esta atmósfera, pues, literaria del costumbrismo, del realismo. Y, y me encontré un texto maravilloso, se llama Un crimen. Y, y nada, no voy a avanzar demasiado sobre la historia, la vamos a examinar aquí en tiempo real. Eh, pero sí, es sorprendente cómo puedes crear suspenso, cómo puedes sentir esa, esa atmósfera, digamos, de peligro, como lo pueden experimentar todos los que viven en Colombia. eh, del peligro que no solamente te acecha en el presente, sino que te busca desde el pasado. Así que bueno, sin más demora, ¿no ves las hierbas verdes y floridas que amanecen verdes y anochecen secas? En el promedio de un alto cerro y la llanura suavemente inclinada blanqueaban entre arbustos y bejucos las paredes de la estancia del mirador. Hacia atrás se levantaba el cerro cubierto de espeso monte, cuyos árboles crecían majestuosos, cobijando la mole por entero, excepto los riscos de las cumbres que desnudos resaltaban contrapuestos al azul del cielo. La casita, situada sobre la falda, era más cómoda que las chozas comunes de aquellos parajes. Tenía una aseada salita con su pequeña alcoba, aparte de la diminuta cocina. Además, un gallinero bien provisto, el patio muy limpio, adornado con dos o tres matitas de rosa, a cuyo pie habían puesto largas guaduas hendidas y llenas de agua para que bebiesen los animales. Varios pavos graves y orgullosamente satisfechos barrían el suelo continuamente con las alas y marchaban por en medio de las prosaicas gallinas que no les hacían caso o los miraban con cierto aire de burla. 5 o 6 perros dormían todo el día cerca de la puerta de la casa y velaban toda la noche cuidando del haber de sus amos. De este patio, situado en alta explanada, se bajaba por gradas hasta una vereda escarpada que descendía terminando en una llanurita sombreada por el frondoso y reluciente platanar que, interpolado de mangos, ciruelos y chirimoyos, cerraba por este lado el paisaje inmediato, alegrado a derecha e izquierda por sementeras de maíz, yucas, batatas y otras plantas que formaban la riqueza de los habitantes del mirador. Desde el patio se veía el camino para el valle, que después de atravesar el platanar se perdía en el monte, apareciendo a trechos más abajo conforme se despejaba de árboles el terreno, hasta que por fin se ofuscaba enteramente en lontananza, donde se abría el valle entre dos cerros cubiertos de bosques, tras los cuales se divisaban varias cadenas de montes arrugados que formaban horizonte. Olvidaba decir que a menos de media cuadra de distancia de la casa corría un cristalino riachuelo, que bajaba jugueteando por entre la soberbia vegetación de las tierras templadas y se detenía en un pozo sombreado por los árboles, bajo los cuales estaba la piedra en que se lavaba la escasa ropa de la familia. Un claro y sereno sol de enero brillaba sobre aquel paraje, haciendo relucir todas sus bellezas y destacando y poniendo en relieve cada punto más digno de atención, como retoca el pintor la obra que concluyó. En el momento en que un hombre subía por el camino del platanar, una mujer con el pelo suelto y llevando un niño en los brazos asomaba por la estrecha vereda que conducía a la quebrada. ¡Luz! Exclamó el hombre al verla. ¿Ya estás fuera de la casa? Sí,
contestó ella sonriéndose, y apresurando el paso se llegó a aquel hombre, que era su marido, y le estrechó cariñosamente la mano. La comadre Prudencia, añadió, se fue esta mañana para su casa. Yo estoy buena. ¿Y el niño cómo ha seguido desde ayer? Míralo, contestó levantándolo hacia la cara del padre. Parece que se ríe ya contigo y apenas tiene 8 días. En eso llegó de la cementera con el asadón al hombro un niño de 10 a 11 años de edad que había estado trabajando, y seguido por 3 niños más pequeños. Todos corrieron a recibir a su padre con exclamaciones de alegría. Juliana, gritó la madre, baja al almuerzo que aquí está tu padre. Una muchacha que apenas llegaría a los 9 años salió entonces a la puerta de la cocina con una humeante olla trabajosamente sostenida en ambas manos y la depositó con mucho tiento bajo el alar, siendo aquel el centro del concurso de todos los miembros de la familia, que provistos de platos de barro y cucharas de palo, saltaron briosamente la olla, sacando del fondo de ella la parte que más les gustaba del sancocho de plátano verde con yuca y trozos de carne de marrano. Enseguida se sentaron en las piedras colocadas como estrado a entrambos lados de la puerta, y la madre se atareó a servir a los más chicos sin dejar de abrazar y arrullar al recién nacido. Todos alegres, todos sanos y robustos, compitiendo en buen apetito, formaban un bello grupo de familia. El hombre, con su ancho sombrero de paja que aún dejaba ver los extremos de la ondeada cabellera negra, el rostro varonil, animado por un par de ojos llenos de vida, mostraba cierta gracia innata en el ademán garboso con que levantó el canto de la ruana blanca sobre el hombro izquierdo. La mujer, joven todavía y aunque había perdido la frescura de la primera juventud, bella y airosa, era la imagen de la actividad sonriente y del ingenuo cariño. Los niños mayores, juiciosos y callados, atentos al sabroso almuerzo, y los pequeños, inquietos, preguntones, turbulentos, y cambiando de lugar a cada momento en el grupo. ¿No te hacen a veces falta tu familia y tu pueblo, Luz? Preguntó el hombre mientras que la mujer le servía otro plato de sancocho. No, por cierto, ninguna, contestó mirándolo cariñosamente. Aquí a lo menos vivimos tranquilos, sin aprensiones ni afán. Ah, pero con más pobreza de la necesaria, repuso él con cierta melancolía. En los años que hemos vivido aquí, ya ves qué poco hemos ganado. Esto me desconsuela. Pero nada nos falta, ni nos sobra. Después de guardar silencio un momento, continuó. En verdad, hoy vi en la plaza del Valle a don Bernardino. ¿A don Bernardino? Exclamó azorada Luz. No me lo digas. Y una expresión dolorosa inmutó su antes alegre fisonomía, demudándola completamente. No seas aprensiva, dijo el hombre acercándose para recibir al niño y arrullarlo en los brazos, mientras que la mujer ayudaba a su hija a recoger los platos, y añadió con ternura paternal, este es el más blanco, ¿no, Luz? El domingo lo llevaremos a bautizar. ¿Qué día nació? El de la cátedra de San Pedro, 18 del mes, contestó Luz, distraída con visible inquietud. Dime, preguntó, ¿qué vino a hacer hasta aquí, don Bernardino? A intrigar en las elecciones y lograr que lo nombren alcalde. No vuelvas al pueblo, Rafael, mientras ese hombre permanezca en el valle. ¿Y quién irá al mercado a vender los plátanos, la yuca, el maíz y a comprar lo que se necesita? Yo, tú. Pero no comprendes que eso sería peor porque él te vería otra vez. Él ni se acordará de mí después de tanto tiempo, pero estoy segura de que a ti no te ha olvidado, ni tampoco el odio que te tenía. Ah, Luz, te equivocas. Don Bernardino solo piensa en política y se ha vuelto muy amable. ¿Con quién? ¿Conmigo? ¿Te vio? Dios mío, Dios mío. No solamente me vio, sino que se me acercó y me habló. ¿Y qué te dijo? Me preguntó por quiénes pensaba votar y me dio una lista para que fuera el domingo. Mírala, aquí la tengo. Me la dio a pesar de que le dije que esos no eran mis candidatos y que aquí nadie votaría por ellos.
y sacando un papel ajado de bolsillo se lo dio a Luz, quien lo recibió y lo abrió con un ademán de horror, lo que hizo reír a Rafael. Parece como si temieras que el papel fuese una culebra. ¿Qué más culebra que el que te lo dio? Ah, no, ya se acabó la tranquilidad para mí. En adelante no tendré paz y jamás te dejaré ir solo al pueblo. Ya tengo quien me proteja, dijo Rafael en tono de burla y entraron a la casa, emprendiendo cada cual sus quehaceres. Capítulo 2. El sol, que había continuado su impasible marcha, se hallaba ya cerca del opuesto monte cuando Luz, Rafael y los niños tornaron a reunirse en el patio. Los perros ladraban furiosamente hacía algunos momentos, y toda la familia había salido a ver cuál era la causa de semejante alboroto. Cerca de la casa no había ninguna novedad, pero vieron brillar a lo lejos en el camino una, dos, cuatro armas, que luego ocultó el monte para reaparecer más cerca. Luz se asió del brazo de su marido llena de temor, pero no dijo nada. Un rato después se oyeron voces y pasos más cercanos, y vieron que desembocaron por el camino del platanar cuatro hombres armados, tres con escopetas y uno con lanza. Rafael llamó a los perros que salían ya frenéticos del patio y se adelantó hacia los hombres. Tres eran desconocidos para él, pero no el de la lanza, que había sido alguacil en el valle y se apellidaba Álvarez. ¿A quién buscan ustedes, señores?, preguntó. ¿Usted es acaso Rafael Rosso?, contestó uno de ellos. El señor me conoce, dijo mostrando al alguacil. Este había permanecido detrás de los demás y contestó con embarazo. ¿No les dije que aquí era la instancia de Rafael? Entonces, ¿en qué les puedo servir? "Mm, ¿Sabe usted leer?", preguntó el primero que había hablado. Yo no mucho, pero Luz sí. Ven acá, añadió llamándola y dándole un papel que le habían entregado. Lee esto. Ella se acercó y su mano temblaba tanto que apenas pudo abrir el pliego. Era una orden del alcalde para que Rafael Rosso compareciera inmediatamente a dar una declaración acerca de una riña que había presenciado esa mañana en el mercado del Valle, la que tuvo lugar entre Juan y Manuel, dijo Rafael. Pero si esa disputa no salió adelante, ¿cómo no? Después que los separaron se volvieron a encontrar y se dieron hasta de cuchilladas. Yo no presencié esa parte. No importa, el señor alcalde quiere que se guarde orden a todo trance y desea indagar el origen de la pelea. Bien, pues, dijo Rafael, mañana tengo que ir al pueblo y pasaré por allá. No es mañana, ha de ser ahora mismo. Pero no ven ustedes que no tendré tiempo de volver hasta tarde de la noche. Hay luna, y sobre todo esa fue la orden que nos dio el alcalde. Vámonos, antes de que cierre la noche, apure. Aguárdenme un momento, voy a buscar mi sombrero. Al entrar a la casa vio que uno de los hombres lo seguía, parándose en la puerta de la sala, mientras que otros dos se situaron detrás de la casa. Al punto Rafael comprendió que estaba preso, y que aunque lo deseara no podría escaparse. Luz estaba en la alcoba y llorando lo abrazó. No te vayas con esos hombres, le dijo al oído. No te vayas, Rafael, tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? Le contestó con fingida indiferencia. No veo motivo para afanarte tanto. Busca cualquier pretexto para que no te obliguen a ir a esta tarde. Imposible. Creo que sería peor hacer resistencia. Deja a lo menos que te acompañe Pepito y no vuelvas esta noche. Es decir, si te dejan libre, añadió con un suspiro. Pepito llevará un racimo de plátanos guineos que me encargó el señor cura, y así te podrás quedar en su casa. Cuando estaban preparando los plátanos que debería llevar el niño, el alguacil que había permanecido separado de los demás preguntó si el niño acompañaría a su padre y al afirmárselo dijo a Luz con cierta insistencia, no lo deje usted ir, es mejor que se quede. ¿Por qué? Es lejos y muy tarde ya. Por lo mismo no quiero que Rafael vuelva solo por el monte. Juliana se acercó con una totuma de guarapo para su padre.
Ofrécelo a los señores primero, dijo Rafael, con natural cortesía. Ellos estarán cansados y sedientos. Todos aceptaron, menos el alguacil, que manifestó repugnancia y acercándose a la tinaja que estaba debajo de un naranjo al lado de la casa, sacó una vasija de su carriel y tomó agua. Enseguida emprendieron marcha, quedándose Luz en la puerta de su casa, poseída de temor, inmóvil y callada, hasta que se ocultaron todos en el platanar, y entonces, sentándose, prorrumpió en llanto. Así permaneció largo rato hasta que oyó llorar al niño. Corrió a sacarlo, volviendo a situarse en donde pudiese ver relucir en los sitios abiertos las armas de los que se llevaban a su marido. Anda, dijo a su hija mayor, anda a la casa de la comadre Prudencia y dile que he quedado otra vez sola y que me vengan a acompañar esta noche. La niña desapareció prontamente y cruzando la quebrada tomó una vereda sombreada que subía hasta la cima de la montaña donde estaba la choza de la amiga de Luz. La congojada madre, en tanto, vio pasar y relucir las armas por el último sitio abierto de la montaña, pero no se movía de allí. El sol se había ocultado tras las copas de los árboles de la fronteriza montaña, y las gallinas y demás aves domésticas comenzaban a elegir su dormitorio en la barbacoa, pisoteándose y aleteando cuidadosamente, sin haber motivo para todo aquel trasiego. Los perros se acercaron a su ama y lamiéndole las manos y los pies se echaron a su lado. Ya no se distinguía el paisaje sino confusamente y solo la parte más alta de los cerros brillaba con los últimos destellos del sol. Un momento después se hundió bajo el horizonte y al mismo tiempo se oyeron distintamente dos, tres tiros, cuyo estruendo repitió el eco de corro en cerro. Dios mío, Dios mío, gritó Luz levantándose convulsa y tambaleando. Hubo de apoyarse contra la pared de la casa. En aquel mismo instante los niños reían gozosos, retozando en el baño de la quebrada, y un pajarito posado en una rama del árbol vecino cantaba alegremente sus adioses al día. Cuando llegó la amiga de Luz, la vieja Prudencia, encontró a la casera con los ojos desmedidamente abiertos que miraba hacia lo lejos como que si hubiese visto un espectro. ¿Qué sucede, comadre? Está como difunta. Con voz entrecortada le refirió Luz lo acaecido y cómo habían resonado aquellas ominosas descargas en la soledad de la montaña. Vaya con las aprensiones de mi comadre, exclamó la recién venida. ¿No me dice que los alguaciles llevaban escopetas? ¿Lo habrán tirado algún pájaro o armadillo? No, contestó Luz. Conozco cuando se dispara con munición o con bala. Fueron balazos y aún me pareció haber oído un grito. ¿Por qué dejé ir a Rafael? Lo pude haber escondido en la montaña. No entiendo este afán, repuso la otra. ¿Quién le va a hacer algún mal a un hombre tan pacífico como mi compadre? Pero ha venido el alcalde don Bernardino. ¿Quién es don Bernardino? Cierto que usted no sabe. Don Bernardino es hijo del gamonal del pueblo de donde somos nosotros. Se encaprichó Se encaprichó en galantearme antes de casarme con Rafael, pero siempre le hice mala cara y hasta la tenía miedo. ¿No oye usted sonar alguna cosa? No, nada. Siga su cuento. Con todo, me perseguía y trataba de hablar conmigo, y un día Rafael le encontró rondándome la casa y trabaron agrias palabras, y por consecuencia de esto el otro se fue del lugar y no volvió sino mucho después de haberme casado. Pero no se le había olvidado su resentimiento con mi marido y se propuso molestarnos de todos modos. Rafael entonces intrigó para que no votaran por él, para no sé qué empleo, saliendo otro en su lugar. Esa fue la causa de nuestra ruina. Hizo que su padre nos quitara la estancia y tuvimos que vender los animales por cualquier cosa e irnos del pueblo, pero no antes de que Rafael le dijera cuatro verdades en la plaza, a lo que el otro le contestó prometiendo vengarse de todos modos y nos persiguió mucho, hasta que vinimos aquí, en donde hasta ahora habíamos vivido tranquilos. Estoy segura de que oigo ruido en la montaña. Ah, son ideas. Mucha pena le daría dejar a sus padres. Mucha. Pero Rafael es tan bueno, como usted sabe, que no los echa de menos cuando está conmigo. ¿No ve usted cómo se mueve una cosa allá abajo?
Los perros, que habían permanecido echados a sus pies, se levantaron gruñendo. Para entonces había oscurecido completamente y un aire fresco movía las hojas de los árboles y en la espesura y por todos lados se oían los indecisos ruidos de animales que de noche dan temerosa voz a los bosques americanos, sin permitir un solo momento de silencio. La luna, cubierta hasta entonces por una nube, se despejó, iluminando el grupo compuesto de las dos mujeres sentadas en el quicio de la puerta y los niños agazapados en contorno de la madre. Los perros, después de haber husmeado en varias direcciones, se precipitaron por el camino del platanar y al cabo de un instante se les oyó ladrar alegremente. Poco después a los ladridos sucedió un aullido lastimoso y prolongado. Por ahí viene Rafael o Pepe, dijo Luz. ¿Qué habrá sucedido? De nuevo se oscureció la noche y el viento susurraba entre las ramas de los árboles, acarreando los aromas del bosque hasta la casita de Luz. Hízose visible un bulto que se movía en la vereda. Cuando llegó al patio, la luna iluminó claramente al niño, que temblando y cubierto de sangre, prorrumpió en sollozos al ver a su madre. Mamá, mamá, ¿qué haremos? Gritó al fin. Luz arrojó al regazo de Julián el niño que tenía dormido en los brazos y abalanzándose a Pepe exclamó toda trémula: Habla, habla, ¿qué ha sucedido? Mi padre. ¿Dónde lo dejaste? Allá abajo, cerca del charco hondo. Lo amarraron. ¿Lo amarraron? Y después se fueron. ¿Y no se podía desatar? Yo no pude. Le dieron 2 balazos en el pecho y otro en la cabeza. Luz no contestó. Bajó desolada a todo correr las gradas del patio y la pendiente vereda, atravesó el platanar y se internó en el bosque seguida de todos los niños, menos Juliana, que arrullaba al más chiquito. La vieja Prudencia procuró acompañar a la pobre mujer, pero no podía correr tan aprisa. La oscuridad era tan densa en la espesura del bosque, pues la luna, todavía muy baja, apenas rasaba con sus pálidos rayos las más altas copas de los árboles, sin penetrar por entre las tupidas ramas, pero se distinguía el camino por el que corría sin detenerse, Luz con los perros adelante y detrás de ella los espantados hijos, dispersos, según su edad, llorando unos, gritando otros, llamando angustiado a su madre el más pequeño, a quien ella no hacía caso, como no lo hacía de las piedras en que tropezaba, ni de las ramas que azotaban su rostro desencajado. Atrás, muy atrás, seguía Prudencia invocando a los santos y deteniéndose a recoger fuerzas para seguir. Al cabo de media hora, Pepe, que se había adelantado a su madre para indicarle el camino, dio un grito y se detuvo en un espacio abierto que iluminaba la luna, cayendo sus rayos sobre un cuerpo inclinado hacia adelante y atado a un árbol. Luz exhaló por primera vez un intenso gemido, pero sin llorar, y se acercó. Rafael estaba ya frío y la sangre coagulada cubría sus vestidos y formaba en el suelo una charca. Lo desató con cuidado y lo acostó en el suelo. Después, con amantes manos levantó el cabello que cubría su frente. Tenía los ojos abiertos y vidriosos. Depositó la cabeza sobre su regazo y lo llamó varias veces. Pero viendo que no se movía, fijó los ojos en él y quedó como anodada. Los niños, a medida que iban llegando, se acercaban al grupo y, aterrados, se hacían a un lado. Pepe corrió al charco vecino y volvió con la copa del sombrero llena de agua. Se la tiró a su padre en la cara, pero viendo que no le hacía impresión, prorrumpió en llanto, a tiempo que llegaba la comadre Prudencia jadeante. La vieja se arrodilló al lado de Rafael y, conociendo que estaba perfectamente muerto, procuró quitárselo de encima a Luz. Pero ésta, aunque callada, se opuso a ello. ¿Qué haremos aquí solas? Dijo la vieja levantándose llena de afán y dirigiéndose a Pepe, añadió: Vuela, hijito, al pueblo, avisa ya para que venga gente a llevarse a este pobre hombre. Luz no se movía. Con la cabeza del muerto sobre su regazo, sin querer ni poder contestar a las palabras de su comadre, ni oír los gritos y sollozos de los niños que la rodeaban. Así se pasó una hora, al cabo de la cual se oyeron voces y pasos por el camino de la aldea, y un momento después el alcalde, a caballo, y otras personas a pie se acercaron al grupo. Don Bernardino se desmontó y acercándose a Luz procuró mirar al muerto, pero ella se lo impidió, quitándose el pañuelo del pecho y cubriendo con él la cara de Rafael. Después, poniendo la cabeza del muerto en el suelo con suavidad, se levantó
y situándose delante del cadáver, recuperó la palabra para gritar furiosa: «Tú fuiste. Gózate en tu obra». Don Bernardino dio un paso atrás, pero no contestó. «Que levanten este cuerpo», dijo, dirigiéndose a algunos hombres, «y lo lleven al pueblo». «¡Ah!», exclamó Luz, «ya no está vivo. ¿Aún le tienes miedo? Escuchen», añadió, este hombre es quien mandó asesinarlo. ¡Asesino! Dios te ha visto. Dios te juzgará. Esta mujer está loca, dijo el alcalde desdeñosamente. ¿Qué parte tengo yo en la muerte de este hombre? Ella contó entonces cómo se habían aparecido esta tarde 4 hombres en la casa de Rafael y se lo habían llevado por orden del alcalde. Yo no he dado tal orden. ¿Dónde están los hombres? ¿Quiénes eran?, preguntó uno. El uno era el alguacil Álvarez y los otros no los conoció Luz. Hace días que Álvarez se fue del valle, contestó don Bernardino. Yo lo vi esta mañana, repuso otro de los que preparaban la barbacoa de ramas para llevar al muerto. Pero en resumidas cuentas, ¿cómo y por qué lo mataron?, preguntaron todos. Rafael no tenía aquí enemigos. Pepe entonces refirió cómo apenas habían andado algunas cuadras por el monte, 2 de los hombres le ataron las manos a su padre, a, a pesar de las protestas, y le dijeron al niño que se volviera a su casa, amenazándolo con azotarlo si no obedecía. Él fingió volverse, pero metiéndose entre el monte y escondiéndose detrás de los árboles, los siguió de lejos. Cuando hubieron llegado a un sitio más abierto, se internaron en el monte, dieron algunos pasos por él, aunque su padre parecía resistirse a seguirlos, y llegando al sitio en que se hallaban, lo ataron a un árbol. El niño asustado olvidó toda precaución y se adelantó a tiempo que los 3 hombres que llevaban escopeta desfilaban por delante de la víctima y se las descargaban en el pecho. Fue tal el terror que se apoderó de Pepe que se tiró al suelo y permaneció casi sin sentido entre los espinos, hasta que hubieron pasado a su lado los verdugos de su padre y alejándose por el camino del valle. Apenas los perdió de vista, corrió hacia Rafael y lo encontró en las últimas agonías de la muerte. Anda, le dijo el moribundo al verlo. Tal vez tu madre llegue a tiempo. Pero al tratar de quitarle las ataduras de los brazos, de los lazos, le dio una convulsión y quedó muerto. Pepe huyó despavorido. El resto lo sabemos. Pocas horas después de haber visto aquí la familia gozando de una dicha tan verdadera como humilde, un grupo de personas entraban al valle llevando en una barbacoa hecha de prisa y cubierta de ramas el cadáver de Rafael. Detrás y asida de la camilla iba una mujer con los vestidos desgarrados y sollozando. La gente callaba en torno suyo, respetando su dolor. Nunca se pudo descubrir quién fue el verdadero autor de aquel crimen. La orden escrita del alcalde no pareció. Don Bernardino negó siempre haber tenido participación en aquello, y aunque sus adversarios políticos procuraron hacer muchas indagaciones, no tanto por amor a la justicia cuanto porque les convenía perderlo, todas fueron en vano. Nada se descubrió. El alguacil Álvarez y los demás hombres que lo acompañaban no volvieron a verse en el valle, y pasado algún tiempo, pocas personas se acordaban de aquel suceso trágico. Tenemos unos guiones acá. Años después me fue referido este drama por la misma Luz, en cuya casa nos albergamos en la villa del Guamo, donde moraba triste, silenciosa y cubierta de canas prematuras, esperando la justicia de Dios, ya que la de los hombres le había faltado. ¡Wow! ¿Qué es esta película? Canas prematuras. ¡Qué película! ¡Wow! Aplausos de pie, señora Soledad. Hola, Soledad. Seguro que voy a estar mirando más de su obra. Y bueno, a continuación, los comentarios. En cuanto a este peliculón que acabamos de ver,
algunos comentarios. Bueno, eh, siendo colombiano también me siento muy identificado con la estética en términos literarios, con el escenario. Es cualquier corregimiento aledaño de cualquier ciudad actualmente, ¿no? Por nuestro nivel de desarrollo hay muchas veredas que si vas ahora mismo, 2026, vas a encontrar exactamente este mismo retrato, esta misma estructura, las veredas, la descripción de los montes, de los cerros, las casas, los animales. Es un país muy, muy campesino, de mucha vivencia rural y donde de alguna manera estas intrigas, estas faltas de comunicación, ¿no? Que aunque tenemos un tiempo, pues digamos, como de tecnologías muy desarrolladas y demás, para muchos de nuestros pueblos sigue siendo, digamos, un problema la comunicación y todavía puede ocurrir esta escena en cualquier momento de cualquier parte del país, ¿no? De que te den un mensaje con un papelito o este tipo, digamos, como de precariedad de la comunicación, pues que lleva a malentendidos o que puede llevar perdón, me marea, a esta, sí, a esta sensación, a esta atmósfera, digamos, de que cuando no tienes donde, no sé si recuerdan, hay un momento donde después de una hora es que llegan los hombres y me imagino que van a prisa. Imagínate lo que puede tomar desde una parte del casco ya, digamos, central del pueblo hasta llegar a un momento de un suceso en un entorno rural. Entonces, este tipo de situaciones no me parece solamente hermosa pensándola en tipo 1800, increíble, sino tiene gran vigencia actualmente. No solamente el escenario, la escenificación, las decisiones dramáticas, sino el conflicto central de que primero es una incertidumbre y eso me parece brutal, me parece muy hermoso. La incertidumbre de no saber qué pasó y apostar por esa incertidumbre como una forma, digamos, de, de conflicto inmanente, permanente para la protagonista, que finalmente es la mujer. Recordemos que esta es una autora, si no es la primera autora feminista de Colombia, si no es una de las primeras, es la primera. De manera que el solo hecho, así como a veces se habla de un hecho escénico o noticioso, también hay un hecho literario. El hecho de hacerla, ¿no? El hecho de decir, voy a escribir ese cuento, me parece, voy a escribir ese relato, porque me parece que hay algo allí que no se ha hecho justicia. El solo hecho de escribirlo, después de que la mujer se lo habrá contado, es una decisión de reivindicar, digamos, la historia de la mujer, la visión de la mujer. Y nada, entonces, ese conflicto central de incertidumbre donde hay una gran sospecha y esa sospecha viene de un hombre de poder es muy colombiano, ¿sí? Quizás los que están en Colombia van a, van a asentir con lo que estoy diciendo y los que están afuera eh, pueden, digamos, como contemplarlo de este modo, ¿no? Es también cualquier país latinoamericano, por supuesto, pero hay algo muy colombiano en este gamonal, por ahí señalé la palabra gamonal, en el gamonal de pueblo que tiene un gran predio, una finca, ¿no? Eh, Río Negro. Uh, de hecho, la autora, este valle se describe, digamos, en una parte, digamos, ¿cómo se dice? Noroccidente de, de Cundinamarca, ¿no? Y creo que colinda cerca de Río Negro. Bueno, no quiero entrar demasiado allí, ya saben por qué, pero es muy usual esta figura del gamonal que tiene poder territorial, ¿no? Que tiene poder territorial, que tiene poder político local y que de alguna manera es un poder inescapable, ¿no? Que todas las personas le forman reverencia y cualquier cosa que pueda ocurrir a mano de cualquier, digamos, asesino de mala monta es fácilmente rastreable a poderes de este tipo. Pero bueno, me sentí muy identificado, me gustó muchísimo. Cuenten ustedes, comenten también si les ha gustado. Pero tranqui que apenas estoy empezando. Vamos a revisar los resaltados. Como ustedes
como ya avisaba, digamos, en la introducción, este es un podcast donde estamos como improvisando la percepción, la reacción en vivo, pues en tiempo real. Y yo hago anotaciones muy las que me salen del momento para ver por qué y para entender luego por qué me llamó la atención. No voy a, digamos, hacer un despliegue teórico complejo, no es mi lugar, sino como he repetido, como escritor, como persona que le interesa la literatura como forma de arte, ver qué hay allí, qué hay hallazgos hay allí, ¿no? Entonces el primer hallazgo, Soledad a costa de San Pedro. Y el segundo hallazgo es todas estas pequeñas, digamos, como eh, formas sintácticas como construidas. Hay una sobreconstrucción, ¿no? En el lenguaje, digamos, es también, digamos, un periodo romántico, es también hay un periodo muy realista. La nota, el relato termina con una nota final que nos deja ver, digamos, que hay una intención periodística, pues de crónica. La crónica es un género literario como muy hibridado siempre con todo el resto de la literatura ficcional y, y es un perfecto factor de hibridación, ¿no? García Márquez, es decir, entonces, no solamente el con la nota al final, sino que en cada momento vos sentís que de alguna manera las frases están construidas para aumentar la veracidad sobre el relato, para que el espectador o lo que nosotros entendiéramos como, hey, ojo que esto pasó, esto sucedió, esto es una historia de la vida real. Esto me parece fantástico. Eh, Me parece maravilloso. Me parece muy acertado, muy interesante. No, este comienzo hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Así tal cual como vimos en La Madre del Monstruo, hay una exposición primero de un contexto hermoso, de un contexto rural hermoso, de un campo, ¿no? Como un contexto. Sin embargo, me llamó mucho la atención de que no cumple solamente como un factor estético, digamos como pictórico, ¿no? Ella es como una gran representante ¿cómo le llaman a esta cosa ya me voy a acordar, pero de lo pictórico, ¿no? Eh, Relatos y costumbres, de hecho tiene como un texto que va de eso, como de las costumbres sudamericanas, ¿no? Es una mujer muy estudiada, su padre viajó mucho, ella vivió en París, en Nueva York, es decir, es una mujer que tenía la intención, digamos, de comunicar estos entornos a otras esferas también, ¿no? Entonces, creo que hay esa sensación, ¿no? De querer, digamos, dibujar muy bien el costumbrismo, ya me acordé, el costumbrismo. Entonces, mm, pero me llama la atención que en medio de esa descripción hay una habilidad dramática, dramática en el sentido de la literatura dramática, ¿no? Anticipaciones que luego se van a cumplir, o algún tipo, digamos, como sí, principalmente como lo que uno llama los setups, ¿no? Los seteos para que se entiendan luego algunas cuestiones que van a ocurrir. Entonces, por ejemplo, perdón, me pasé aquí, prosaicas gallinas que no le se hacían caso. Díganme, prosaicas gallinas que no le hacían caso a quién, a estos pavos grandes y orgullosos. Díganme si esta no es una anticipación de todo lo que va a pasar adelante, ¿no? Del conflicto central. ¿Quiénes son las gallinas que están no haciéndole casos a los machos orgullosamente satisfechos? Brutal, brutal. Se ofuscaba enteramente en lontananza, ¿no? Como esta primera, digamos, la de las gallinas, es como una anticipación, digamos, como, sí, desde el conflicto central, dramática en el sentido, ¿no? En un sentido, digamos, como de los beats narrativos que van a suceder, esta es una importante, pero a nivel metafórico. Esta, sin embargo, la siguiente es una anticipación, ¿no? No solamente esa que estoy subrayando ahí, de cuando, digamos, la vista se ofuscaba enteramente en lontananza y ella describe cómo las montañas y los cerros y los árboles dificultan de alguna manera el horizonte, ¿no? Es una anticipación muy importante de contexto, porque es muy importante para luego el conflicto que nunca se supo qué pasó con el tipo, porque lo único que se ven son esas armas que se van yendo brillando con el sol. Entonces, el segundo momento ocurre cuando ya no hay sol, cuando está en caída, de manera que de algún modo hay una exposición de un contexto que dificulta el encuentro con la verdad. Es así de maravilloso. eh, lo que ella está haciendo aquí, ¿no? Todas las obstrucciones visuales que ella está poniendo allí, en un momento tienen como ese propósito de dibujar un paisaje
bucólico colombiano. Y en el fondo ella está también muy hábilmente metiendo algunas anticipaciones de contexto práctico, digamos, para el desarrollo del drama, ¿no? Es una señora también dramaturga, habrá que leer también sus obras de teatro, pero se nota cuando un escritor de narrativa, de literatura, de ficción, conoce herramientas de la dramaturgia, en este caso teatral. Em, bueno, va anticipando poco a poco, no dice de repente de lleno que son pobres, pero va anticipando que son varios y que hay escasa ropa, ¿no? Eh, Hay algo muy bonito que ocurre. Tenemos que hablar de esto. Este momento, muchas de estas cosas las estoy viendo en el momento porque a los textos les he dado una lectura, una mirada muy somera sobre los autores, pero me sorprende lo que también genera, digamos, en vivo tu capacidad, digamos, de atención se abre de una manera particular y te das cuenta que, y en público, aunque no sé si me estén viendo, pero hago de cuenta que hay un público ficcional, se abre, digamos, como una percepción que quizás no esperaba, ¿no? Este momento de pintar a la pareja como si fueran extraños, ¿lo notaron? Como llega, primero viene una mujer, entonces lo mismo que pasaba en La Madre del Monstruo, una mujer caminando por encima, por un camino de una vereda, digamos, de ahí de esa península. Y acá una mujer caminando por allí, por esa vegetación. Y luego un hombre subía, ¿no? Y de repente incluso el diálogo es como entre dos extraños, como dos vecinos. Luz, exclamó el hombre al verla. Ya está fuera de la casa. Pero es un reclamo que solamente le daría un marido y sobre todo en este tiempo. Sí, contestando ella, ¿no? Y se apresura hacia el hombre. Y luego nos dice, es el marido. Eso es eso me parece maravilloso. Primero como recurso, digamos, como, no sé si en otros países, pero los colombianos, digamos, de tradición, tenían unas maneras y unas formas muy tradicionales, muy conservadoras, de trato incluso entre esposos. Se podían tratar con mucha decencia como si fueran, sí, como si fueran vecinos. Entonces esto no parece tan extraño. Pero hay algo que a mí, digamos, ya particularmente, ¿no? Yo que tengo la cabeza, digamos, retorcida, me llama la atención y es... eh, los trata como extraños, como si fuera un omen, un presagio, ¿no? Todos nos hemos puesto a pensar lo que pasaría el día, cuando ha muerto alguien, a los que se les ha muerto un pariente, lamentablemente. eh, Hay un tiempo siempre posterior, me disculpan los carros, los camiones, donde uno se pone a pensar de alguna manera las horas antes y uno empieza a hacer, digamos, como una narrativa, una hilazón de, ay, y mira que justamente saludó a tal persona justamente esa mañana que yo no estaba y si yo no paso por ahí no me hubiera despedido. Cosas así. Entonces, hay algo aquí muy interesante de ponerlos como que funciona para el costumbrismo, pero también funciona como una anticipación que te da un presagio. Porque hay ese extrañamiento, como si ya la muerte los estuviera separando. Maravilloso. En ese llegó la cementera al asadón al hombro un niño. Son relaciones sintácticas, ¿no? El orden de los factores sí altera los resultados en la literatura. Pero cuando ella dice, en eso llegó de la cementera con el asadón al hombro un niño, primero ves el asadón. Entonces primero ves, también está haciendo una reiteración, digamos, de cómo se observa, digamos, no es como cuando uno va por la calle digamos, el mundo visual el mundo, digamos, urbano está diseñado para nuestra estructura visual, el campo está diseñado para el de los animales, que es ocultarse, que es acechar. Entonces siempre se ven, digamos, como cosas que sobresalen por encima, ¿no? Las armas, y en este caso el asadón. Entonces, por un lado da esa sensación, digamos, como de, sí, de ubicación de contexto como tan concreto. Pero por otro lado, poner al asadón primero es poner el trabajo. Maravilloso. Poner al trabajo primero. No tengo idea, digamos, la afiliación, digamos, ideológica de la autora y demás, pero en general hay personas, hay escritores que tienen como un tipo de conciencia social amplia que permite que estos esbozos, estas pinceladas ocurran en autores como ellos y no en otros donde quizás la visión sea, digamos, diferente, ¿no? Entonces, es mi especulación. Aquí no estamos
dando clase de teoría en absoluto, sino, bueno, es lo que yo observo de allí. Si yo escribiera un relato ahora, tengo un recurso nuevo. Hmm, ¿Cómo poner cómo el orden de lo que pongo comunica bastante? La palabra concurso, claro, el concurso no ocurría, no existe. Los concursos, cuando la primera la leí fue como concurso, ¿a qué se refiere concurso? Y ahora veo como, claro, concurso es como cuando concurren las cosas, ¿no? Entonces, hubiera agarrado muchísimo más, pero este texto está lleno de palabras que en ese contexto, en ese tiempo tenían otro contexto, tenían otro significado y ahora nosotros las hemos usado. Ahora a mí me dicen la palabra concurso y de una vez veo a Jorge Barón. Y nada nos falta, nada nos sobra. Buf. Es una frase que termina, es un diálogo, es un exchange que comunica, que termina, digamos, una presentación de los personajes y de la situación, pero además nos presenta también algo, de nuevo, los colombianos van a entender mucho. Es un pensamiento muy colombiano este de nada nos falta, pero tampoco nada nos sobra. Es decir, hay una conciencia, digamos, en las clases más trabajadoras, más populares, de ver lo que nos sobra como un orgullo. Eso no está bien, eso no quiero no decir que, pero ella retrata muy bien, digamos, esta vivencia de la pobreza, ¿no? Esta ética dentro de la pobreza, no una ética de la pobreza, sino una ética, un, un ethos dentro de la condición de pobreza. Que ya ven ustedes que ser pobre en el campo es muy diferente. Eh, bueno, por acá a ver otro highlight. Lo mismo, estas armas que brillan, ¿no? Hay un elemento de presagio, hay un elemento estético del brillo del metal en medio de tanto verde, pero me parece una imagen muy poderosa. De nuevo, reitero, yo leí esta historia, cuando leía este relato, para mí es como ver cualquier guión de, de cualquier película colombiana. Es un, es un relato que de verdad cumple como con pues elementos de secuenciación, con elementos propios como del guión, pero, pero las imágenes están pensadas como para comunicar una película muy colombiana. O sea que por ahí, si hay alguien que esté interesado, un crimen, la película. La que tuvo lugar entre Juan y Manuel, dijo Rafael, pero si esta disputa no siguió adelante. Lo señalé solamente como para recordar esta forma como tan construida del lenguaje, me llamó la atención, no tengo ni idea, habría que hablar con gente experta, lingüistas o historiadores, para entender si la gente de 1800 y pico hablaba así, ¿no? Hablaba de esta manera. O si hay una construcción literaria que también el costumbrismo trata, digamos, como eso, mezclar estructura con discurso, discurso con tono, y de repente estás en medio, digamos, de algo donde puedes sentir, digamos, en medio de un diálogo que se supone que es muy realista, una construcción que es propia de él, del discurso, ¿no? Y del tema, y etcétera. Es como, wow. Eh, o quizás sencillamente es la manera en que la escritora, este es uno de sus primeros relatos, una de sus primeras publicaciones, de manera que puede ser como, es decir, si ahora escribes, tienes un coach de escritura, el coach te va a decir, oye, ese diálogo me parece muy construido, bájale, ¿no? Aterrízalo un poco más, miras estas estrategias, ¿no? Él habla como lenguaje, pa. Eh, pero me queda esa duda, pero igual me sigue pareciendo muy hermoso. Está plagado de sobreconstrucción, sobre elaboración los diálogos, pero eso a mí no me hace ruido en absoluto porque la historia es muy potente también. Em, el tipo que finalmente los llevó allí, ¿no? Este tipo, no me acuerdo el nombre, el tipo que los llevó allí es el único que acepta agua. Mira esa cuestión de carácter también. Siempre en medio de, siempre el traidor tiene esta cosa de es el que va y va, ese es el que va y le mete el dedo al pastel, ¿no? El que va y toma agua, yo qué sé. Puede ser que vaya por ahí, o puede ser que vaya por la sensación de culpa que te empieza como a resecar la garganta,
O puede ser que él no está tan acostumbrado como estos, deben ser paramilitares, deben ser gente que vive en el monte, que insurgentes, deben ser gente que está más habituada, digamos, al monte y este tipo no. Hay muchas circunstancias por las cuales, o sencillamente sea una muy hábil, o tal vez sea un recurso muy hábil de la escritora por destacarlo, por llamar la atención sobre él, y de nuevo, hay un conocimiento de ese elemento de construcción dramática que es la anticipación, el cumplimiento, que el autor ha usado mucho. Los sitios abiertos, las armas, de nuevo. Todo lo comunica a través de cómo ven las armas, si cerca, si lejos, si se pierden. De hecho, la segunda vez, la visita que ella hace a la vecina es para ver más alto. O sea, todo es muy concreto en el campo. Eh, la vecina con la cual conversa y con la cual obtenemos la historia de cómo llegamos a esta enorme sospecha es porque ella desde esa casa de la vecina puede ver mejor y ver hasta dónde puede llegar la última visión de su marido, sin que ella supiera en ese momento que era la última. Los perros se acercaron a su ama y lamiéndole la... ¡Ay, hay algo también muy hermoso acá! Todos los que hemos estado en el monte con animales sabemos que ellos tienen una comunicación extracotidiana con la realidad que nosotros no podemos entender. Cuando va a temblar, ellos están alborotados, los perros. Cuando hay un peligro, los pájaros salen volando. Y después de que nos pintó también de una manera tan contrastante al inicio, unos animales que están casi que como en un pesebre hermoso de tranquilidad, ahora están inquietos, ¿no? Y compasivos, como si supieran que él ya no está en este plano. Eso es muy colombiano, eso es muy latinoamericano y eso es muy hermoso. El narrar a través de mundos extrahumanos, ¿no? Narrar los mismos sucesos y no quedarse solamente, digamos, en este antropocentrismo, sino transportar la visión dramática de lo que está ocurriendo al resto de los reinos. El natural, el animal. En aquel mismo instante los niños recién... ¡Pum! Cuando ocurren los disparos, ella nos regala este instante como de contraste. Y justamente en este momento del disparo, los niños reían gozosos y un pajarito posado en una rama de árbol vecino cantaba alegremente sus adioses al día. O sea, no debo, pues, digamos, como... como... ¿sí ven? Es el suceso. Miren espérenme, yo ubico mis palabras. Es un manejo de la escala. Es un manejo de la escala muy interesante. En el momento estamos como tratando de ver, ella sube, tan, pero cuando suenan los disparos, todos pensamos en un plano general, ¿no? Como en un plano panorámico, más grande aún. Es como suceden los disparos. ¿Por qué? Porque solo los cerros pueden hacer eco de eso, ¿no? Entonces, después de llevarnos al monte, los cerros, los ecos, pan, nos lleva al pajarito, a la minúscula vida que está despidiendo el día. Pecho. Bueno, el gamonal, por ahí fue que empecé, pero quería mencionar eso. Quizás al final parece ser que el tipo no tiene nada que ver, aparentemente, pero quién sabe que en medio de todo, digamos, el poder tiene unos tentáculos muy amplios y seguramente tiene que ver indirectamente con algo de su pasado. Es muy, es muy probable. Ella aquí nos dice, esa fue la causa de nuestra ruina. Eh, bueno, de animales que dan noche. Ah, miren esta imagen tan hermosa. Muy hermoso. Por todos lados se oían los indecisos, las hojas de los árboles y en la espesura y por todos lados se oían los indecisos ruidos de animales que de noche dan temerosa voz a los bosques americanos. Buff. Pone a los bosques americanos como un sujeto, pero son los ruidos indecisos de los animales quienes le dan la voz. Es una mujer que ha estado en el campo, por Dios. Esta es una mujer que ha estado en el campo, que conoce las costumbres y las visiones que cuando estás en el campo te permites ver la naturaleza como un sujeto y sujetos intercambiables, una conciencia intercambiable eh, que, que de alguna manera no es
la individual, contenida, individuada del ser humano. Esto es literatura colombiana, pero serio. Em, Pepe corrió al charco vecino y volvió con la copa del sombrero llena de agua y se la tiró a su padre en la cara. Bello. Muy colombiano. Lo van a ver en muchas películas colombianas y en toda la obra de García Márquez y yo qué sé, en muchos autores colombianos están este tipo de imágenes donde sientes que es tan concreto, que está aterrizado lo que está allí, que no hay una poetización o no hay una cuestión, digamos, una dramatización sí, como sintética de la muerte, sino que en medio de la muerte el autor se permite como, pues sí, la cachetada, el agua que se tira y la esperanza de que de la copa de un sombrero llena de agua vuelva a surjar la vida de un padre muerto. Es como imágenes que, que, que comunican como un pueblo que está tan acostumbrado, digamos, a la muerte, va más allá, digamos, de esa síntesis, digamos, estética del duelo y hay cosas muy concretas de campo que hay que hacer, despertarlo, cuando lo pone el paño, le cubre la cara, cuando le limpia, le vuelve a peinar los pelos, es decir, hay algo allí que también es muy árabe, que también es muy latinoamericano. Y la palabra barbacoa me llamó la atención, yo creo que ustedes también cuando lo escucharon. El resto lo sabemos. Allí concluye realmente ella el relato. Ella concluye el relato con el resto lo sabemos. Entonces hay una reiteración del cuento narrándose a sí mismo, ¿no? Como esto ya te lo conté, que nos habla de eso, ¿no? Como de la intención y la preocupación de la autora por hacer comunicar la historia de la mujer que encima tiene, digamos, canas prematuras, es decir, es una mujer que esto la ha envejecido. Y esto es cualquiera de nuestras mujeres madres colombianas, las madres de Soacha, las madres que andan buscando desaparecidos, que no hay nada peor, hay algo peor que la muerte y es no saber las circunstancias de la muerte o la locación específica del cadáver de un ser querido. Es muy colombiano eso, muy latinoamericano. Pero eh, eh, con esto concluyo. Yo creo que esto es lo más interesante, digamos, cómo ella hace recursos en el global y en el micro para hibridar con la crónica, ¿no? Hibridar con el retrato de costumbres, hibridar con otros elementos que tienen una función humana muy importante, que es la de no, qué se hace cuando no se tiene verdad, qué se hace cuando no se tiene justicia. Al menos tenemos la posibilidad nosotros de contar la historia. Es todo por hoy y nos vemos en el próximo relato.